Bien, ya el dispositivo me avisó que está grabando. Empezamos con la presentación de lo que vendría a ser el contenido de hoy. La dimensión del contexto de la comunicación, especialmente haciendo enganche con lo que veníamos trabajando anteriormente, la intencionalidad comunicativa. ¿Sí? Bien, en este espacio de recuperación de la memoria colectiva, volvemos a ver, a modo de, ¿se acuerdan de lo que vimos de la comunicación y el esquema clásico? Entonces ahí en la clase ustedes dicen, sí, vimos que existe un emisor que emite un mensaje hacia un receptor, y esto lo vimos en la escuela secundaria con la profesora de lengua y literatura y bla, 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 bla. Bien. Recuperando la memoria colectiva de nuestras clases, vemos que en el esquema clásico de la comunicación encontrábamos esta situación de que existe un sujeto, emisor, hablante, que emite un mensaje hacia otro sujeto, receptor. Este mensaje se emite mediante un canal, ¿sí? Y entonces ahí vamos avanzando hacia esta cuestión del esquema más completo y básico de la comunicación, a partir de Jacobson y Orecchioni después, que existe una referencia sobre lo que se trata el mensaje, ¿sí? Un código que es compartido por emisor y receptor para que ese mensaje sea inteligible, un canal por el que se transmite y un contexto en el cual se da esta situación comunicativa. ¿Sí? Viendo eso, empezamos a darnos cuenta de que no siempre todo mensaje que es emitido es recibido de la manera que un emisor quiso que fuera recibido. Entonces empieza una serie de planteos que nos lleva a, en resumen, determinar que existen dos cuestiones diferentes. Por un lado la información y por otro lado la comunicación. Aunque se confunden muchas veces por el uso que se da, básicamente la información es la transmisión de datos de forma ordenada en un proceso, mientras que la comunicación es el proceso en el que participan las personas que emiten y reciben esas informaciones, a las que se les reasigna un sentido. Básicamente sería la decodificación. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a suponer que existe una situación de emisión de un mensaje, de una recepción del mensaje, ¿sí? Utilizando, vamos a poner un ejemplo, los medios masivos de comunicación. En pantalla ustedes pueden ver las tres tapas de los tres diarios de mayor tirada a nivel nacional. Haciendo una aclaración, tirada es la cantidad de ejemplares que se imprimen en cada uno de los diarios, no la cantidad de lecturas que se pueden hacer vía pantalla. Estos son diarios impresos. ¿Por qué elegimos diarios impresos? Porque el diario impreso básicamente, o adelantándonos a alguno de los conceptos, es lo que construye, marca la agenda. Estos muchachos trabajan toda la noche para imprimir durante la madrugada y a primera hora del día tener estos papeles impresos en la mayoría de las puertas, casas, escritorios del país, ¿sí? Sin que nos demos cuenta, lo que ellos pensaron la noche anterior, o el día anterior, o la semana anterior, e imprimieron durante esa madrugada, es de lo que se va a hablar en el día. Yo ayer, conversando con mi compañera de cátedra, me jugaba que iba a haber otra tapa, producto de un movimiento que se estaba organizando vía redes sociales, que tenía que ver con un cacerolazo, ruidazo, etcétera, etcétera, que llegó a ser tan poco producente en función del impacto social que intentaba generar, que los dos diarios que intentaron instalarlo mediáticamente a partir de la construcción, digamos, de agenda en sus multimedios, ni siquiera lo mencionaron en tapa. Y por lo tanto, nadie del otro lado quiso recoger el guante y tampoco le quiso dar identidad y directamente apareció. Básicamente, en esta agenda de medios, nosotros nos encontramos que de los tres tapas, ¿sí?, hay dos que habla de que la cuarentena se prorroga hasta el 24 y en la ciudad de Buenos Aires se puede evaluar salidas transitorias, etcétera, etcétera. El otro diario dice que sigue la cuarentena hasta el 24 de mayo, casi que se hubieran puesto de acuerdo a ponerle el mismo lugar, la misma noticia con el mismo valor tipográfico. Y con paseos
y que se reabren las industrias. ¿Sí? Si nos ponemos a mirar la foto, ¿sí? Estamos de una condición bastante cruel, en este caso, de este virus que nos está atacando, que tiene que ver con el impacto en los geriátricos y en la población de mayor edad. Tenemos el traslado del geriátrico en el mismo lugar, con el mismo valor, pero como para no pagarle los royalties al mismo fotógrafo, esta está en un momento y esta está en otro. Es el mismo camillero, el mismo ambulancia, la misma manta con el mismo abuelo subiendo la misma ambulancia. Los dos diarios de mayor tirada del país tienen como gran noticia la misma noticia y como imagen más importante la misma imagen. En un poquito menos de valor, sobre la columna de la derecha, habla de que hoy se define por si sí o por si no se adhieren al canje los bonistas de la deuda, ¿sí? E informaciones que tienen que ver un poco menos importantes, siempre bajando en este sentido, con otras condiciones que tienen que ver con el barril de crudo, la corte y determinados problemas. ¿Sí? Básicamente estos dos diarios, que muchas veces arman la agenda forzada a partir del gran impacto que tienen no solamente en el papel en el que se imprimen, sino en la cantidad de medios que repiten lo que ellos ponen en tapa. Lo que dice Clarín, ustedes lo van a poder ver en TN, lo van a poder ver en Canal 13, lo van a poder ver en Magazine, lo van a poder ver en Canal Rural, lo van a poder ver en La Nación, lo van a poder ver en La Nación, lo van a poder escuchar en Radio Mite, lo van a poder escuchar en las distintas radios AM, etcétera, etcétera, o FM, ¿sí? Estos contienen un conglomerado de medios que lo que dice uno es repetido, repetido, repetido al cansancio y se transforma en lo que sería la agenda mediática, de lo que habla la gente. Es noticia si te lo titulan estos diarios, si no, pareciera que no es noticia. Traduzcámoslo, ¿es lo que pasa o no es lo que pasa? O, para hacerlo más capcioso y más tramposo, ¿es lo único que pasa? No, no es lo único que pasa. Tenemos otro diario para poner solamente el carácter ilustrativo y para echarnos un poquito de buena prensa encima. Esto también es soberanía. Una noticia muy importante, pero que en el marco de la tragedia y de lo que verdaderamente puede llegar a ser interesante para los conglomerados mediáticos y fundamentalmente para un gran señor que se denomina mercado, es poco importante, que Argentina pasa a ser uno de los 8 países en el mundo que tiene la capacidad de generar sus propios reactivos. No es mocopado. Pero lo más interesante de todo esto es que se hizo en un instituto científico argentino, con científicos argentinos, empleados por el Estado, subsidiados por el Estado en su trabajo, y en relación a, digamos, lo que ha sido durante todo este tiempo muy revalorizado gracias a esta última gestión que tiene que ver con el CONICET y las demás cosas. O sea, para este diario es mucho más importante que se haya podido llegar a ese avance científico que esto que se evalúa acá. ¿Por qué hoy los diarios están hablando de esto y los medios de comunicación que hoy más que nada son como la ventana a la realidad, entre comillas, de la gente? Mucha gente, voy a hacer a título personal esto, mucha gente cree lo que la pantalla les dice. Tiene la posibilidad de contrastar si es verdad o mentira abriendo la ventana de su propia casa en vez de mirar por la ventana de su televisor, pero ve por la ventana, estoy haciendo una paráfrasis de lo que muchos locutores y periodistas de radio y televisión hablan sobre mirar hacia afuera, ¿viste afuera? ¿Viste? Entonces, por ejemplo, hoy en Huehuechú a las 7:30 de la mañana había 3 grados. A las 8:30 de la mañana había 4 grados, a las 9 había 5 grados. La gente muchas veces se da cuenta que hace frío porque un locutor de TN, sentado en su mostrador, de su escritorio, en su lo que sea, les dice que hace frío. O porque el locutor de su radio preferida
les dice, hoy abríguense que hace frío. ¿Qué le pasaría a esa gente si no le avisan que hace frío? Con 5 grados y ayer había estado lindo. Salen en calzoncillo a la calle, se mueren de frío. Es bastante irónico lo que estoy diciendo, ténganlo en cuenta, no estoy tratando de hacer una aseveración. Simplemente estoy diciendo que los medios de comunicación imponen una agenda en carácter tan banal como el hecho de darte cuenta si hace frío o no hace frío, en avisarte si tenés que usar un paraguas para salir y no mojarte, o en si tenés que hacer tal o cual mandado antes de volver a tu casa. Te lo recuerdan publicitariamente que te compres tal cosa. De la misma manera influyen muchas veces en que votes a tal o cual candidato, o que estés en contra o a favor de tal o cual medida. Eso es parte de la construcción que los medios de comunicación, los medios de información, como decíamos en la clase pasada, construyen a partir de esta presencia tan unívoca en los hogares, tanto en la Argentina como en cualquier parte del mundo. Entonces, utilizando a un gran filósofo contemporáneo, uno de mis predilectos, por no decir el que más me gusta usar en clases, un tal Joaquín Lavado alias Quino, él hace mucho tiempo, estamos hablando casi 30 y pico de años atrás, escribió una viñeta que decía, por suerte, la opinión pública todavía no se ha dado cuenta de que opina lo que quiere la opinión privada. Esos medios de comunicación, los contenidos que se divulgan a partir de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, diarios, etcétera, etcétera, ese gran aparato generador de contenidos, que muchas veces hablan de periodismo independiente, la opinión pública, lo que dice la gente, básicamente se traduce en esta triste, digamos, realidad que muchas veces vivimos y que Joaquín Lavado alias Quino ilustra de manera fabulosa con este señor con su vaso de whisky sacudiéndolo con un dedito para afuera, mostrando de que muchas veces la opinión pública todavía no se ha dado cuenta de que opina lo que quiere la opinión privada. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con ECAN? Tiene que ver con ECAN, con educación y comunicación, porque en la comunicación y en las clases anteriores hablábamos de que en el triángulo didáctico nosotros teníamos a dos sujetos, uno que enseña, uno que aprende. Teníamos un contenido que era parte de ese triángulo didáctico y para que el hecho educativo, el hecho comunicativo existiera, debía existir una intencionalidad. Bien. La intención comunicativa, la intencionalidad comunicativa es el propósito, la meta o finalidad que quiere conseguir por medio de su discurso el participante de un acto comunicativo. ¿Sí? O sea, nuestro caso puntual en el hecho de la intencionalidad nos muestra o nos demuestra la capacidad que los medios de comunicación están llevando mejor dicho, vamos a volver atrás. Los medios de comunicación, los medios de información, los medios masivos tienen una capacidad altísima de imponer cosas de una manera de que la gente las adopte naturalmente. Naturalmente, entre comillas, en el sentido de lo que nosotros pensamos muchas veces no es un pensamiento propio, sino es una inoculación de algo que anda dando vuelta y que mágicamente nos cae en la cabeza. No, es un proceso cultural en el cual nosotros le atribuimos sentido. ¿Sí? Entonces, llevándolo a otro plano un poco más profundo relacionado con la lingüística, sin entrar en cuestiones de lingüística, porque la lingüística es algo muy amplio, pero muy interesante, por lo menos a mí me interesa, me gusta. Digamos, hay un señor y otro falleció. Los dos Johns, esto que planteo acá, John Austin y John Searle, tienen una teoría denominada los actos del habla. ¿Sí? Según esta teoría, comunicarse es una forma de actividad. Por lo tanto, los diversos tipos de actos, de actividades del habla, ¿sí?, responden a intenciones distintas. ¿Sí? Digamos, para darle un contexto, Searle
él plantea que existen actos que son asertivos, que son directivos, compromisorios, expresivos, declarativos, etcétera, etcétera. Pero digamos, en particular, estos actos que son los directivos, que es lo que estamos tratando de trabajar ahora, habla de que si un acto tiene la intención de asegurar, digamos, si un tipo de acto es el de asegurar, tiene la intención de convencer. Cuando yo aseguro, le estoy intentando convencer al otro sujeto que participa de este proceso de comunicación de lo que yo estoy diciendo es la verdad, por decirlo de una manera, o la seguridad o lo concreto, ¿sí? Cuando el tipo de acto tiene que ver con el pedir, implica una intención de obtener algo. Yo estoy intentando, cuando yo hago un acto digamos, de pedido, espero que alguien responda o, digamos, me dé lo que yo necesito. Y si el tipo de acto tiene que ver con el explicar, está, digamos, predefinido que yo tengo que brindar una información que explique lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Digamos, entonces, los distintos tipos de actos suponen distintos tipos de intenciones que se ponen en práctica, digamos, directivamente. O sea, uno dirige la acción en función de una determinada intención, de conseguir algo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles serían las intenciones de los medios masivos de comunicación? ¿Sí? En función de tener ese discurso y no tener otro. La pregunta acá sería, ¿quién sostiene el discurso, en este caso, viendo las portadas de los diarios, de los medios masivos de comunicación? ¿Sí? ¿Cuál podría llegar a ser cuál podría llegar a ser la referencia que tienen estos editores? Los editores son las personas que eligen, que administran la redacción del diario y ven las noticias con los distintos periodistas y eligen qué es lo que se publica y qué no. O sea, el editor es quien edita el diario, quien lo hace. O sea, los señores editores de los medios de comunicación, ¿cuál es su motivación? Oyéndolo a las teorías de Searle, de Austin y Searle. ¿Cuál es su intención a la hora de sostener un determinado discurso? ¿Cuál sería la intención de los medios masivos de comunicación? En este caso, Clarín y La Nación, de plantear el hecho de, van a prorrogar la cuarentena hasta el 24. En vez de decir, como titula, por ejemplo, página 12, llegamos a ser uno de los 8 países en el mundo que logramos el avance científico, gracias a nuestros científicos, y lo mejor de todo esto, que no lo planteé y que lo pueden llegar a leer, después de último les pasamos la nota o los hilos para que ustedes busquen, el valor de mercado que tiene el reactivo que se construyó en la Fundación del UAR, en el CONICET, con estos científicos, es una porción del costo de lo que hoy el mercado está exigiendo que se pague por uno de estos kits. O sea, el Estado presente, en función de sus científicos y sus instituciones científicas, le brinda a la población en general, ante esta situación de pandemia, un resultado de lo que es el dinero que se invierte en investigación científica. ¿Por qué no es noticia? Y sí es noticia que la cuarentena, con paseitos y pueden salir no sé cuántos, etcétera, etcétera, o cuáles serían las intenciones de estos señores editores, ¿sí?, detrás de ese discurso que se sostiene. No es una cuestión de estar conspiranoico y empezar a mirar, ¿sí? Porque si nos ponemos conspiranoico vacío, empezamos a leer esas fake news que andan dando vuelta con Nostradamus hablando del coronavirus y la demás. No, estamos hablando de cuestiones concretas y serias. ¿Qué es lo que los lleva a estos señores detrás del conglomerado de medios de información que tienen para elegir qué noticia va a la tapa y cuál no? ¿O de qué empiezo yo a hablar a las 6 de la mañana en los noticieros de la primera mañana del 6 a 9,
voy imponiendo lo que van a ser los contenidos que se van a desarrollar hasta el noticiero de las 8 de la noche, para después ser hechos en un resumen a las 12 de la noche. ¿Cuál es la realidad, digamos, de este complejo proceso de la atribución o de la identificación de las de las intenciones que tienen estos señores? ¿Sí? Es algo bastante interesante como para plantear. Sigamos. Entonces, habíamos dicho de que ¿quién sostenía el discurso? Bueno, esa pregunta la van a tener que contestar ustedes, o la podemos buscar, digamos, básicamente en las sociedades que componen los complejos entramados corporativos, dueños de cada uno de los medios y de las empresas que siguen atrás. ¿Sí? En una publicación de una revista que se llama Voces en el Fénix, que no me puedo acordar el nombre del don que la edita. Gac. Abraham Gac, ex decano de la Facultad de Medicina, ¿no? Ex rector del Colegio Carlos Pellegrini. Ajá. Y decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Don Abraham Gac, en esta publicación Voces en el Fénix, que es una publicación que ustedes pueden buscarla en internet, que se publica a modo no es una revista científica, pero tiene notas muy interesantes. Allá lejos y hace tiempo, en el número 7, publicaba una nota de Ordóñez y Sainz llamada Medios de Comunicación y Salud, construir una democracia saludable. Esto era en plena discusión de lo que ha sido la maltratada ley de medios, hoy desactivada post aprobación del Congreso de la Nación y desactivación a través de la presidencia de la gestión anterior. Pero en un recorte, en un segmento que sacamos de esta nota, dice: la influencia de los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana permite que, a través de ellos, o sea, los medios de comunicación, se impongan medicamentos, enfermedades, tratamientos. Vamos acá, parar acá. La influencia de los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana permite que a través de ellos se impongan medicamentos, enfermedades, tratamientos. Si fuéramos optimistas y tener una visión un tanto positiva de la vida, diríamos, pero esto ayuda de que la información llegue a mayor cantidad de gente y mayor cantidad de gente esté sana y mayor cantidad de gente tenga información para mantener ciertas condiciones de salubridad en su ambiente, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la opción de que esto sea para mal, no por la intención del bien o de la salud pública, sino por una cuestión del bien de la billetera de los señores que trabajan en el mercado. ¿Sí? Si no se acuerdan de hace unas semanas atrás, el señor presidente de los Estados Unidos hablaba de inyectarse desinfectante. Lo hicimos en clase porque nos dio el puntapié justito de este señor de tirar esa frase en una conferencia antes que nosotros diéramos la clase y justo fue el momento. Pero pasado el tiempo, esta noticia que ya es vieja, habla de que 100 intoxicados con desinfectante tras la sugerencia de Trump. Ordóñez y Sainz hablaban de la influencia de los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana que permite a través de ellos se impongan medicamentos y tratamientos. Encontrarse en los medios de comunicación la persona supuestamente más importante de un país diciéndote que pues, hay que probar la idea de inyectarte el lisoforo para ver si te curás de coronavirus, y te encontrás con al otro día que 100 personas se intoxican con desinfectante porque el presidente lo dijo. ¿Sí? Y esto ha sido solo 100 personas identificadas en el Centro de Control de Envenenamientos de Nueva York. Estados Unidos es mucho más que Nueva York. Pero vean el impacto que puede uno encontrar, negativo en este caso, de los medios de comunicación en función de una sugerencia fallida de lo que se intenta hoy acá plantear. ¿Sí? En este mismo texto, y casi adelantándonos a unas cosas más adelante, pero que sirve para plantearlo, en un paralelismo con el plano didáctico, o sea, con el plano de lo que se pueden llegar a ser las acciones didácticas educativas, podríamos decir que los medios masivos de comunicación, por su coherencia discursiva y su presencia instalada
permanente e incuestionable se asemejan al llamado modelo médico hegemónico, que identificaba don Menéndez, con el que comparten claramente estas características, lo cual no habla de casualidades, sino de un preocupante trasfondo que los une y los vuelve funcionales entre sí. Volvemos a la pregunta. ¿Quién sostiene el discurso? ¿Quién sostiene el discurso para que en el plano de los modelos de salud, en el plano de lo educativo comunicacional, en el plano de los medios masivos de comunicación, en el plano de las decisiones gubernamentales, haya cierta coincidencia en función de lo que se plantea y lo que se quiere hacer? ¿Sí? Tratando de hacer una pregunta amplia. ¿Quiénes informan? ¿Y cómo informan? Y pensándolo bien, acá podría entrar una tercera pregunta. ¿Sí? ¿Por qué informan como informan? ¿Sí? Detrás de cada enunciado hay una posición, ¿sí? Lo podríamos identificar como una posición discursiva. Esa posición discursiva no es natural, es una construcción social. Y esa construcción social en este momento tiene una amplísima influencia de muchas cuestiones, como podrían llegar a ser el mercado, como podrían llegar a ser ciertas grandes corporaciones, ¿sí? En el videíto de comunicación de la otra semana, de la anterior, ese programa de Canal Encuentro, que se llamaba En el Medio, hablaba de un libro que decía los dueños de la palabra. ¿Quiénes son los dueños de la palabra? ¿Sí? O ¿quiénes son los dueños de... ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación que sostienen estos discursos? ¿O quiénes existe alguna relación entre los medios de comunicación y determinadas corporaciones o estructuras económicas? O yendo un poquito más fino, ¿existe alguna relación entre personal, entre tal periodista, tal personalidad y tal organismo, tal estructura, tal... Digamos, si empezamos a buscarle, vamos a encontrar muchos hilos que a nosotros nos van a permitir desenmarañar una cuestión que tiene que ver con la construcción de sentido y significado en relación a lo que se informa y cómo se informa. La intencionalidad de la comunicación tiene que ver básicamente con esto que resumía Searle a partir de la teoría de Austin, el hecho de que en estos actos directivos, las intenciones en los tipos de actos del habla tienen básicamente un impacto en función de lo que se quiere lograr. ¿Sí? Yo puedo haber mentido descaradamente en cuanto a las citas bibliográficas que acabo de incorporar, diciendo cualquier cosa de cualquier autor, diciendo que los textos los escribí yo, o desarrollando cualquier payasada que me digan. Pero en este momento, hegemónicamente, ustedes están creyendo lo que yo les estoy diciendo. Están creyendo porque están dentro de una estructura académica en la cual nosotros los convocamos a esta videoconferencia en función de la situación de la pandemia, de lo que sería una clase, y ustedes siempre en esa posición de ser un receptor un tanto pasivo de las cuestiones, aceptamos lo que nos dicen. ¿Sí? Y si yo lo que le acabo de decir son todos golazos, ¿alguien podría ponerse a contrastar lo que yo digo? En el ámbito científico eso se da, porque uno publica y muestra sus cartas y es retrucado y existe un debate y ese diálogo produce una posición, digamos, de síntesis que a nosotros nos permite ir creciendo en este sentido. Por eso lo importante de tener esa alternancia en el uso de la palabra y en la posibilidad de articular los pensamientos y las ideas de uno y otro, que siempre producen una posición que logra, digamos, construir algo nuevo. En realidad,
estos medios de comunicación y la gran parte de las estructuras de los medios de comunicación en el mundo tienen una posición tomada en cuanto al negocio. Si es negocio, vamos para adelante. Si es negocio, o si me perjudica como negocio, ¿sí? Yendo al plano de la caricatura o del meme, ¿sí? Hace unos días atrás leí un meme muy interesante que no me puedo, ahora no lo puedo identificar dónde lo leí ni cómo, pero decía algo así como, ¿te diste cuenta que veníamos todos juntos tirando para el mismo lado, luchando contra el coronavirus, y de golpe se pudrió todo porque le quisieron cobrar a 1000 tipos el 1% como impuesto a la riqueza? 40 y pico millones de personas tratando de manejar la cuarentena en la mejor de las condiciones, le quieren tocar el bolsillo a 1000 tipos, y resultan, o 10.000 tipos, de 40 millones, y resulta que de golpe es un atentado a la democracia. Nunca se ha visto en ninguna parte del mundo. Esto nunca pasó, no está pasando. Y uno empieza a contrastar, si tiene vocación o tiene intención de buscar información en otros lados, de qué es lo que se están haciendo en los países que ellos denominan lo que es en ningún lado del mundo, digamos, hablan de ningún lado del mundo y muchas veces se justifican con que en Europa no pasa. Y uno está descubriendo que en países como en Alemania se está planteando esto. Entonces uno encuentra que detrás de los medios de comunicación existe una toma de posición que es vehiculizada por los medios y por los periodistas que trabajan en esos medios, que construyen un discurso y elaboran una posición discursiva. Y todo aquel que está vinculado a ese medio de comunicación como televidente, espectador, o tiene esta relación, digamos, muchas veces empieza a pensar porque su periodista de referencia dice. O cuestiones que van por ese lado. Bueno, esto lo estamos llevando al plano de lo que pasa hoy con esta pandemia y la situación particular que estamos viviendo. Pero lo más interesante de esto, de que esto mismo pasa en los distintos ámbitos que, trasciende a esto y va a los distintos ámbitos de la comunicación, como podrían llegar a ser, por ejemplo, los hábitos alimentarios, cuestión que nos trae a nosotros acá. O determinadas cuestiones relacionadas con modelos educativos o modelos didácticos. Esto tiene que ver, ni hablar con la salud pública. Esto tiene que ver básicamente con eso, con una toma de posición, una elaboración de esa posición en función de intereses, ¿sí? Intenciones, dice Sir, que lleva a que nosotros tengamos que prever esto, ¿sí? Bien, entonces cerrando esta primera parte de la clase de hoy, de lo que trataremos de trabajar hoy, ¿sí? Teníamos la pregunta de quién informa y cómo informa. Es muy importante desde el punto de vista de interpretar estas condiciones de la intencionalidad, determinar las posiciones y el por qué, desde dónde, por qué me lo dice. Y de la misma manera, si yo tuviera que ser el enunciador, el hablante, quien trabaja en este enunciado, el emisor, tengo que pensar en qué es lo que quiero lograr con quien tengo enfrente, en función de que ese acto del habla cumpla con la intención. Si lo que yo estoy intentando es, vamos a suponer, convencer a alguien, ¿sí? Vamos a volver a la diapositiva como para que no se pierda. Si yo lo que estoy intentando es convencer a alguien, lo más importante es que yo tenga una acción de asegurar, ¿sí? Que asegure lo que estoy diciendo, ¿sí? No solamente tengo que intentar pedir por favor de que hagan lo que yo les pido, sino cada acción, cada acto tiene que tener una relación directa con su intención, o por lo menos así lo plantea hacer Sir y lo que nosotros podemos llegar a ver, ¿sí? Bien, ¿quién informa y cómo informa? Queda abierta la pregunta como para que nosotros podamos llevar adelante un planteo de reconocer la posición de cada uno de los medios, en este caso puntual de la clase de hoy, pero también de las posiciones que se toman desde el punto de vista de cada una de las prácticas profesionales que uno lleva adelante, ¿sí? Muy bien. Esto ha sido todo por hoy, amigos. ¿Preguntas, consultas, dudas, sugerencias?
Diego, por hoy no, recalcarles que hay una segunda parte, que ahora, digamos, de esta primera parte, lo planteamos sintéticamente en función de si tienen, si quisieran consultar algo puntual. Esto lo volvemos, paramos acá un ratito si quieren, o si le pegamos derecho, en función de una aplicación al ámbito de lo alimentario y nutricional específicamente, pero relacionado con esto de la intencionalidad. ¿Sí? ¿Test? ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien? Por mi parte, se entendió bastante bien, bien clara la información. Perfecto. ¿Alguien más? Muy bien. Hasta acá bien, entonces. Sí, Claudia. No, Hola. Los chats que decían que se habían entendido. Sí, Lucía, decí. Bueno, yo quería sumar el comentario de que, bueno, después de haber escuchado todo esto, es verdad lo que estaba comentando Diego acerca de que es un lugar un poquito pasivo el que tenemos nosotros, y la verdad es que por ahí es difícil expresar la opinión propia a veces, y también más difícil aún en la virtualidad, porque cuesta generar una confianza entre ustedes y nosotros, que no nos conocemos. O sea, aún no nos hemos visto las caras, y también por ahí lo que yo quiero expresar es que está costando, porque también, como dijiste vos, Claudia, estamos todo el día frente a una pantalla. Muchas veces uno está agotado como para, además de la universidad, las tareas de todas las materias, ponerse a ver diferentes tipos de informaciones. Pero bueno, desde ya que hay que cuestionarse de dónde viene la información. Y bueno, y mi objetivo es poder justamente tener alguna relación con la realidad, para que mi percepción sea aún mejor. Porque bueno, la verdad es que un poco complicado todo. No sé si se entendió para dónde fue. Sí, perfecto, Lucía, porque todos estamos atravesados. En este momento, con el poder que han tomado los medios de comunicación masivos y encima los nuevos medios de comunicación, como son las redes sociales, tenemos un trabajo extra como ciudadanos cuando queremos tener una mirada crítica sobre la realidad, y es justamente poder responder por qué se informa, quién informa, con quién intencionalidad, y eso es algo trabajoso, porque uno tiene, como decís vos, sus cosas en este momento, mucha virtualidad, pantallas, clases virtuales, y a veces tiene poco tiempo para decodificar ese qué informa, por qué informa, cuáles son sus intencionalidades, y ese es un trabajo que uno tiene que hacer como ciudadano para ir pudiendo elegir, digamos, y sopesar cada una de las informaciones. Es un trabajo de las sociedades modernas, bastante importante. Yo quiero avisar que soy mucho más lindo en persona que en pantalla, por la duda. Y bueno, y también, digamos, la frase de que más sabe el diablo por viejo que por sabio, digamos, eso también, digamos, la experiencia de que por ahí el docente tiene mucha más trayectoria y además un título que lo respalda. Igual, digamos, la idea de que todo conocimiento tiene algo de provisorio, y tiene algo de provisorio porque justamente el mismo conocimiento, cuando se va poniendo a prueba, a veces no es útil para explicar la misma realidad o se van descubriendo cosas nuevas, y de hecho nunca un momento tan importante para entender que un conocimiento es provisorio,
en términos de lo que pasa ahora con la pandemia, es decir, ingresa un nuevo virus, los epidemiólogos saben un montón sobre el comportamiento de los virus respiratorios, pero hay muchas cosas de este virus en particular que no saben, porque es nuevo, porque muta, porque tiene que ver con... Ayer tuve una clase con un epidemiólogo, Iván Insúa, y entonces contaba qué distinto es enfrentar sanitariamente el virus en una sociedad asiática, donde los chinos, sin ningún tipo de problema, ponían las cámaras y controlaban quién tenía fiebre, y así como lo sacaban del auto y lo llevaban a un centro de aislamiento, en una sociedad occidental donde eso no sería admitido porque se estaría pensando que se avasalla sobre la intimidad de las personas. Entonces el contexto sociocultural también hace que el conocimiento sea relativo, no solamente lo que se sabe y lo que no se sabe y lo que va cambiando. Entonces, digo, esto lo cuento por esto que vos decís. En realidad, efectivamente, hay algo que tiene que ver con las capas de las cebollas. Es decir, uno se supone que con el tiempo, la trayectoria y la mayor estudio del objeto tiene más capas de la cebolla aprendidas. Pero es un buen ejercicio poner en duda, porque el poner en duda permite salir de los márgenes establecidos, y muchas veces del conocimiento se sale por poner en duda es decir, si nadie hubiera puesto en duda que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? Todavía seguiremos pensando que la Tierra es plana y que seríamos el centro del universo. Y el cambio de paradigma, es decir, el haber descubierto que la Tierra giraba alrededor del Sol y que no era el único planeta, cambió el paradigma y cambió el lugar de sentir que el hombre era el centro del universo como el único rey del universo. Y ese paradigma, de alguna manera, renueva un montón de pensamientos. Con esto lo que quiero decir es que la duda como método científico es una buena costumbre, el no creer todo a rajatablas, porque, por ejemplo, como nosotros siempre decimos, nuestra cátedra tiene un posicionamiento con respecto a las distintas teorías que hay de la comunicación, que hay de lo educativo, que hay del aprendizaje, de la enseñanza, y del campo alimentario y nutricional, y qué enseñar y qué aprender en el rol docente del campo. Y sí, pero eso no es la verdad, es una toma de posición sobre distintas teorías y maneras de ver el mundo y de ver las prácticas profesionales. Lo que hacemos nosotros es decir cuál es el posicionamiento, pero no estamos pretendiendo crear estudiantes subsecuentes que piensen lo mismo que nosotros, sino ayudar a que ustedes vean las distintas posiciones y puedan tomar una elección en esas posiciones. Entonces, la duda, el ver que más allá, que otras teorías explican, es una saludable instrumento intelectual para crear conocimiento. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta más o vamos a recrédito? Bueno, vamos a recrédito y luego, ¿qué te parece? ¿10 minutos, 15 minutos? Son las 8, sí, a las 20 volvemos, 12 minutos. Dale. Yo pongo el videito acá en línea y ya quedamos listos. Bueno, muy bien, y 20 Ok. volvemos. ¿Listo?